Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Se suspende el partido amistoso de fútbol Argentina-Israel por presiones y amenazas contra la selección de Messi. Trump se ve obligado a firmar un aplazamiento del traslado oficial de la embajada a Jerusalén hasta que éste sea físicamente efectivo. ¿Habrá tregua con Hamás o seguirán los desmanes e incendios hasta el final del Ramadán? Desbaratan una célula que pretendía atentar contra Netanyahu y otros altos funcionarios dirigidos desde Siria. Volveremos después de estas noticias con la agenda cultural. Ahora, como les adelantábamos, les hablamos del partido amistoso que debían disputar las selecciones de Israel y Argentina este sábado en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén, que ha sido suspendido por las presiones palestinas. La decisión de la sede del partido responde a la conmemoración del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Los jugadores argentinos que se encuentran en Barcelona preparando en la ciudad deportiva Joan Gamper su participación en el Mundial de Rusia han recibido presiones estos días para que renunciasen a jugar el encuentro. Un periódico israelí aseguró que además de la intensa campaña del movimiento BDS, una de las principales razones fueron las amenazas que han recibido los familiares. Este es un sometimiento a la violencia y el terror, dijo el ministro de Seguridad Pública israelí Gilad Erdan. La Asociación de Fútbol de Israel presentará una queja formal ante la FIFA al considerar que las amenazas físicas y brutales hechas por el presidente de la Asociación Palestina de Fútbol cruzan una línea roja, dijeron. La ministra de Cultura y Deportes, una de las principales impulsoras del encuentro, había asegurado que el equipo argentino haría un recorrido por la ciudad vieja de Jerusalén y que Messi besaría el muro de las lamentaciones. Netanyahu llamó la medianoche del lunes al martes al presidente argentino Mauricio Macri y le pidió que interviniera para evitar la cancelación, pero este aseguró que su gobierno no tiene influencia sobre las decisiones de la selección. Sí, vemos un triunfo, por decirlo así, del BDS, pero aparte en unas condiciones totalmente ridículas, porque esta gente, estoy hablando de la selección argentina como las otras selecciones, se van a jugar al Mundial en Rusia, que es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, y con eso no tienen ningún problema, solamente si vienen a Israel. Pero el problema es que si decidieran boicotear a Rusia, tampoco les mandarían a la KGB a matarlos. Si decidieran no viajar a cualquier país del mundo, pues la gente lo lamentaría. Pero en el caso de Israel, esta gente ha sido amenazada físicamente a sus familiares, los jugadores. O sea, los familiares de los jugadores en Argentina recibieron amenazas de represalias de gente que se identificaba como pro-palestinos. Es que es increíble, pero lo más increíble es que dieron el brazo a torcer, que dijeron, venga ya, lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues una gran desilusión, imagínate, porque entre otras cosas, está bien que esto también había un cierto espíritu propagandístico del gobierno de Israel, que quería que justamente el partido se celebrase en Jerusalén, pero Jerusalén es la ciudad capital. No pasa nada, entre otras cosas porque la selección argentina ya ha jugado 3 amistosos anteriormente contra la selección israelí y algunos de ellos en Jerusalén. Y hace poco estuvo el Barcelona con Messi jugando en Jerusalén. En realidad fue una especie de entrenamiento abierto, pero digamos que vino mucha gente a verlo y con las mismas características, porque te voy a decir una cosa, un detalle, por ejemplo, el partido que iba a ser contra la selección israelí, en la selección israelí, a pesar de que los árabes representan a la población israelí el 20%, pues de los 11 titulares que saltaban en primer lugar a la cancha, iban a ser 5 árabes. O sea que su representatividad era el doble de la que es en la sociedad, para ser lo más igualado a una oportunidad que tienen los israelíes, sean árabes o sean judíos, de jugar un partido contra una gran selección como es la Argentina y contra alguien al que consideran el mejor jugador del mundo, que es a Lionel Messi. Esto ha sido toda una campaña que se ha venido orquestando desde hace mucho tiempo.
e incluso aquí en Barcelona han sufrido presiones en el entrenamiento, y es gracioso que aducen problemas de seguridad cuando Israel le enseña seguridad personal y cibernética a todos los países del mundo, le da sopa con ondas en este tema. Y digamos que Barcelona, que recordemos que no ha pasado ni un año del último atentado, pues tampoco está para dar lecciones de que ese sitio sí es seguro para que se entrene la selección argentina, y no es seguro que vayan 2-3 días a Israel. Es un sinsentido, y este sinsentido pues puede tener varios padres ideológicos. Yo personalmente, y esto lo afirmo Jorge Rosenblum y no Radio Sefarad, apunto desde ya al entrenador, a Sampaoli, que estuvo aquí también entrenando al Sevilla, porque Sampaoli venía hablando de problemas, de cosas, de inquietudes y de historias cuando todavía no las había hace ya un par de semanas. O sea que Sampaoli, el entrenador de la selección, ya estaba muy incómodo con esta situación. Y no era solamente porque se amenazara la vida a Messi, sino porque creo que él tiene algún problema político en acudir a Israel. El presidente estadounidense Donald Trump firmó un documento que suspende durante 6 meses más la obligación legal de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel, a pesar de que su gobierno inauguró allí el mes pasado una nueva sede diplomática. Esa aparente contradicción con su propia política responde a un requisito incluido en esa norma que establece que si el presidente no ha cumplido con el traslado de la legación a Jerusalén, debe dar una explicación al Congreso cada 6 meses si no quiere perder fondos para el mantenimiento de las embajadas en todo el mundo. Aunque el gobierno de Trump inauguró formalmente la legación diplomática el pasado 14 de mayo, el mandatario se vio obligado a cumplir con el trámite legal debido a que la residencia oficial del embajador estadounidense, David Friedman, sigue estando en Tel Aviv. Este trámite no implica que esté dando marcha atrás al traslado de la embajada y, de hecho, la Casa Blanca quiere trabajar con el Congreso para eliminar la necesidad de que el presidente firme más documentos de ese tipo. Sí, digamos que es una cuestión de un trámite casi burocrático, que cuando se traslada a una embajada o se toma una decisión de este estilo, pues mientras se está haciendo ese traslado, pues el presidente tiene que informar de ello al Congreso, hacer un trámite especial cada 6 meses. Y Trump sabe que este tipo de historias no le gustan mucho, así que dijo, bueno, pues nada, de momento no hay traslado oficial. Cuando ya tengamos el edificio construido y esté el embajador situado allí con la mayoría de el personal que tenga que trasladarse al nuevo edificio de la embajada, pues ya lo anunciaré en el Congreso, y entonces me ahorraré un montón de trámites burocráticos y pérdidas de tiempo. Por cierto, hay quien estima que aunque la edificación de la nueva sede se ha dicho que se hará en 2 años, el acabar definitivamente con todo el traslado de la embajada, de todas las delegaciones y subdelegaciones y todo el sistema que tiene un país como Estados Unidos con un socio tan preferente como es Israel, puede llegar a llevar casi una década entera. O sea que el traslado de la embajada me imagino que se irá haciendo por partes, es decir, que de aquí a 2 años pues trasladarán al embajador, a todo su séquito principal, pero que algunas oficinas, no solamente las consulares, seguirán estando todavía en Tel Aviv hasta que puedan ir pasando de a poco a su sede definitiva en Jerusalén. Este fin de semana se podría indicar si Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, que controla la franja de Gaza, pueden alcanzar un acuerdo tácito que lleve a la calma al sur del país, o si, por el contrario, ambas partes se encaminan hacia otra guerra en el verano. Estos días los palestinos conmemoraban la apabullante derrota sufrida en la Guerra de los 6 días en 1967. Se espera que el próximo viernes haya, sin embargo, más incidentes en coincidencia con el llamado Día de Jerusalén, una celebración instaurada por la República Islámica de Irán en 1979,
caracterizada por marchas masivas y cánticos antisemitas y con el fin del mes de ayuno musulmán del Ramadán. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó en su reciente visita a Alemania que Israel está revisando diferentes opciones para impedir un colapso humanitario en el enclave costero. Israel es el país que más trabaja para prevenir un colapso en Gaza, llegó a afirmar, aduciendo que la crisis en Gaza es resultado del mal manejo del presidente palestino Mahmoud Abbas y de la decisión de Hamás de invertir todo el dinero de ayuda que recibe para el terrorismo. Los túneles construidos por Hamás bajo el suelo de Gaza son el equivalente a 6 enormes torres, destacó el primer ministro. Es una gran inversión que se lleva el viento porque nosotros se los destruimos. Bueno, esto es lo que se espera para los próximos días. Digamos que todavía este fin de semana, por este Día de Jerusalén que instauraron los iraníes hace muchos años, que son como unas marchas, protestas justamente coincidiendo con la fecha de la Guerra de los 6 días. Recordemos que este 6 de junio, el 5 de junio, del 5 al 10 de junio eran las fechas que en 1967 se reconquistaron los territorios que se habían perdido durante la Guerra de la Independencia, entre ellos la parte oriental de Jerusalén. Así que para ellos fue una especie de humillación, pero claro, lo de la humillación, se acuerdan de esta y no se acuerdan otras humillaciones, porque si es por eso, si es por derrotas humillantes, pues aquí cerca en Roncesvalles, Carlomagno acabó con la expansión musulmana en Europa. En la caída del Reino de Granada también supuso el exilio del Islam de todo el territorio europeo, etcétera, etcétera. Pero no, aquí de lo que se acuerdan es del día que perdieron esa parte de una ciudad que nunca la consideraron para nada en ninguna ocasión, ni siquiera fue capital de provincia durante el Imperio Otomano. Y cuando se repartió, cayó el Imperio Otomano y se hizo de sus grandísimos territorios un puzzle de países, tampoco consideraron eso una humillación que le impusieron los ingleses y los franceses, trazando con regla y escuadra lo que iban a hacer los distintos países. Solamente se sienten humillados si les ganan los judíos. Pues nada, ese es su problema. Y como también me adhiero a lo que dice en este caso el jefe de gobierno israelí, es cierto que Israel es el país que más trabaja para prevenir un colapso en Gaza, no porque sean los más buenos de la zona, sino porque es el interés principal de Israel. Israel no quiere estar en guerra todo el tiempo, no quiere estar siendo atacado ni atacar. Así que espera que se solucione la situación humanitaria terrible que están pasando los de Gaza. Ayer yo escuchaba en la televisión israelí un comentario que parece muy extremo, pero que de alguna manera también se acerca a la realidad. Algún comentarista dijo que esta situación de Gaza y de toda la guerra se acabaría en 5 minutos si Estados Unidos presionase a Abdel Fattah al-Sisi, al presidente egipcio, que se mantiene gracias al apoyo estadounidense básicamente, diciéndoles que o abre las puertas de Gaza de forma permanente y no 4 o 5 días al año para que salgan solamente cientos o cientas personas. Si él abre las fronteras con Gaza y deja entrar a su país, a Egipto, a todos los gazatíes que quieran salir de la franja de Gaza, se iba a acabar el problema de Gaza, porque en Gaza ya la gente que vive allí no tiene lo que buscar, no tiene ningún futuro. Están aprisionados por el movimiento fundamentalista Hamás. Eso iba a ser una tierra que le dijeron que iba a ser un sitio de refugio momentáneo mientras acababan con los judíos, y eso se lo dijeron en el año 48 y han pasado 70 años. Evidentemente los gazatíes no son tontos, y si pudieran saldrían camino de Egipto algunos, y otros aprovecharían salir de Egipto para desplazarse a cualquier otro lugar del mundo donde pudieran tener algún futuro. En Gaza, la gente en manos de gente, de bestias como los de Hamás, no tienen ningún futuro por delante.
El Servicio de Seguridad General, Shabak, desbarató a una célula que estaba dirigida por un terrorista desde Siria y que había planeado asesinar a altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y al intendente de Jerusalén, Nir Barkat. 3 integrantes del Frente Popular de Liberación Palestino fueron detenidos e imputados. La investigación revela que se habían planeado los ataques con la ayuda de elementos terroristas en el exterior, incluyendo un operativo terrorista sirio. La célula también planeó atentados terroristas contra edificios pertenecientes al consulado estadounidense y contra una delegación de representantes canadienses que se establecieron en Jerusalén para entrenar a las fuerzas de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Además, habían planeado traer a un terrorista de Jordania para ayudar a ejecutar algunos de los ataques. Bueno, desde aquí felicitamos a este servicio que ha conseguido abortar esta célula terrorista que tenía asesoramiento desde la propia Siria. Pero a mí lo que me ha llamado la atención de todo esto es que entre sus planes estaba atacar el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. No la embajada, porque la embajada ya dijimos que es un sitio simbólico, pero que todavía no vive gente. No, ellos querían atacar el consulado de Estados Unidos, es decir, que no quieren que Estados Unidos esté presente en ningún sitio de Israel, sea la capital o no sea la capital reconocida. Da igual, porque ese consulado está destinado a desaparecer en cuanto esté en funcionamiento la embajada. Ya dejará de ser un consulado. Bueno, lo que quiere decir es que las ambiciones de los terroristas no hay que medirlas nunca por la lógica que nos puede guiar para entender otros fenómenos, porque tienen su propia lógica, que simplemente es el causar el mayor daño posible, el mayor daño físico, el mayor daño moral, y eso a costa de la propia vida, porque la vida individual de ellos parece que no tiene sentido. Ellos saben que si se arriesgaran a cometer alguno de esos atentados, es 99% de que acabarían muertos antes de culminarlo. Cerramos así la primera parte de estas noticias de hoy y volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Bueno, entramos en la agenda cultural y tenemos que hablar del Zamora Sefardí, de que ya se anunció aquí y en muchas partes, pero tenemos el programa completo, ¿no? Sí, tenemos que hablar de la ciudad de Zamora porque será un año más el epicentro de este Congreso Internacional Sefardí, organizado por el Centro Isaac Campantón, que celebrará precisamente en esta ciudad, en Zamora, del 2 al 6 de julio y que incluye visitas a juderías de la provincia, así como de León o Salamanca. También ponencias o jornadas literarias. Antes, el 27 de junio, habrá una presentación en el Centro Sefarad Israel de Madrid con una mesa redonda sobre los judíos en el antiguo Reino de León. Los días 2, 3 y 4 de julio se dedicarán a visitar respectivamente las juderías de León, Salamanca y Fermoselle, en Zamora. Las jornadas de debate en el Palacio de la Alhóndiga de Zamora tendrán lugar los días 5 y 6, comenzando por la proyección del documental Sefarad, Caminos y Vida, León, Reencuentro, de Jacques Matitiau, seguido de un coloquio. Por la tarde podrán oírse las conferencias Vida y trayectoria de una familia criptojudía zamorana por la escritora Jenny Milgrom y la nacionalidad española y los Anusim, reconstruyendo árboles de 15 generaciones por Abraham García. El día 6 se inicia con aproximación al poblamiento judío medieval leonés del asentamiento disperso al Castrum Ludeorum por Mario Lozano Alonso. Un homenaje al escritor cubano-israelí Jaime Einstein, fallecido en 2015, y también tendremos sobre el idioma leonés con Alicia Balmaseda Merino. Lectura también de poemas en judeo-español de Margalit Matitiau, un homenaje a Abraham Haim y también los judaizantes en los sanbenitos de la Catedral de Tui, disidencia religiosa y tensión social en la frontera del Miño es el título del que se encargará Suso Vila. Criptojudaísmo en la raya, las rezas de Braganza con Anún Barriuso y José Manuel Laureiro, el imaginario judío en la narrativa extremeña La llama azul por Marciano Martín Manuel,
San Cristóbal y los conversos por Ramón Álvarez González, Los judíos de Cantabria por Miriam Cruzado y para finalizar tendremos un concierto de la cantante María Salgado. Bueno, como ven, es un programa muy interesante, muy denso. Algunos de los nombres, o casi todos los nombres de los que están vinculados a Zamora, sefardí, han pasado de alguna otra manera a través de entrevistas aquí en Radio Sefarat, y son de Jenny Milgrom en la sección en inglés, o incluso el Abraham García, que es el nombre de Juanjo Ventura, que hacía esta sección de cuentos del pueblo hebreo aquí en Radio Sefarat. También, por supuesto, Abraham Jaim, y también Anun Barriuso y José Manuel Laureiro, incluso el autor de muchos de los libros sobre la zona de Hervás y Extremadura, como Marciano Martín Manuel, etcétera, etcétera, etcétera. Todos amigos a los que les deseamos un congreso que sea muy fructífero en ideas, en pensamientos y en intercambios para conocer más a fondo este legado. Continuamos ahora la agenda hablándoles del Museo Judío de Berlín, que es noticia estos días, por una nueva estrategia de exhibición que está llamada a revolucionar la museología contemporánea. En contra de lo que se pudiera esperar, no se trata de ningún dispositivo tecnológico de última generación, sino de una fórmula que han dado en llamar respuesta rápida y que trata de acortar al mínimo el tiempo requerido por la institución para reaccionar ante determinados problemas sociales. Concretamente, el hecho que ha servido al centro para inaugurar esta fórmula fue la agresión antisemita de la que fue víctima un joven de 21 años el pasado mes de abril en Berlín. La kipá que llevaba en el momento de la agresión se exhibe estos días tras una vitrina en el vestíbulo del museo. Como indican los propios responsables del centro, de lo que se trata es de desarrollar la condición de cualquier museo como espacio de debate y reflexión. Y para conseguir tal fin, nada mejor que trabajar en los criterios temporales que regulan la relación del museo con la actualidad, mejorando así su capacidad de respuesta hasta hacer de ella o capacidad de impacto visual. Es un objeto menor, aparentemente irrelevante, pero con una capacidad de detonación elevada. Su principal interés reside en la nueva temporalidad que representa, en esa capacidad para lanzar al museo al abismo de la más rabiosa y conflictiva realidad. Sucede además que esta iniciativa surge en un contexto de creciente antisemitismo en Alemania que ha llevado incluso al gobierno de Merkel a plantear medidas para detener lo que parece una repetición de la historia. La exhibición de una prenda de vestir perteneciente a una víctima recuerda inexorablemente a las vitrinas llenas de enseres, sombreros, zapatos o bolsos que ocupan las salas del Museo de Auschwitz. La dimensión simbólica y dramática de cada objeto parece recuperada por esta kipá con la que se pretende despertar de su letargo a la población alemana, impasible ante el rebrote de los no tan viejos fantasmas del antisemitismo. En un momento en el que tanto se habla de la utilidad de los museos y de cómo estos pueden ayudar a combatir el nuevo auge del fascismo a nivel global, esta iniciativa ofrece la primera concreción efectiva y directa a la realidad. Bueno, estamos leyendo prácticamente sin editar esta noticia que salió publicada en La Razón. Ha sido una noticia larga porque realmente está bien redactada y explica exactamente esta innovación. A mí me encanta la idea, es decir, que un museo no sea una colección de trastos viejos, sino que sean capaces de transmitir y generar debate y reflexión sobre objetos muy sencillos y muy inmediatos, la respuesta rápida esta, ¿no? Es decir, nosotros aquí recordamos de cuando fue este atentado porque sucedió en una calle de Berlín y que alguien lo estaba filmando con la cámara de su móvil, como un joven sirio de origen palestino atacaba a alguien con un cinturón, le pegaba por el simple hecho de ir por la calle con una kipá, con un solideo, con un sombrerito de estos que usamos los judíos para tapar el centro de la cabeza, ¿no? Pues ellos han puesto esa kipá, solamente ese objeto que prácticamente no tiene ningún valor histórico, más que el decir, fíjense, porque este solo elemento puesto en la cabeza de alguien en la calle puede convertir a esa persona en objeto de un ataque.
un ataque de odio, no un crimen de odio. Esto es, digamos, la esencia destilada del antisemitismo, como el mínimo símbolo de una kipá en una cabeza puede desatar eso. Podría haber sido también una cadenita con un escudo de David, con un Maguen David, pero en este caso, aparte tiene el valor de ser un objeto auténtico que fue donado al museo, porque no tiene ningún valor económico, por la persona que lo llevaba puesto, ¿no? Y de esta manera también no es solamente que un objeto inmediato se transforma en un objeto para la discusión, el debate y la reflexión, sino que también despierta esa asociación que es seguramente inmediata con otros objetos cotidianos que hemos visto no solamente en el Museo de Auschwitz que menciona, sino también aquí en la exposición de Auschwitz que hay cerca de la Plaza de Castilla, que está desde hace muchos meses. Pues cuando uno entra, pues lo primero que se encuentra es una vitrina con un zapato. Y eso quizás le trae a uno más escalofríos que se hubieran puesto allí la foto de unos seres humanos maltratados en blanco y negro, retratando una realidad un poco fría y distante, justamente por la falta del color, por la falta de la profundidad y la calidad de la imagen. Este objeto, la kipá, en el Museo Judío de Berlín, yo creo que es un aire fresco, no solamente para el caso del antisemitismo o del mundo judío, sino que también va a ser un disparador para los museos de todo el mundo. Y ahora, para despedir las noticias de hoy, les hablamos de una pérdida, y es que ha fallecido en Estados Unidos de un ataque al corazón uno de los músicos más reconocidos en el ambiente del folk y el bluegrass, Stacy Phillips, nombre artístico de Melvin Marshall, nacido en 1944. Era un maestro en el violín y en el dobro, una guitarra que suele tocarse en posición horizontal sobre el regazo. Si bien participó de forma activa en el renacimiento de géneros folk como el hawaiano o el hillbilly, también formó parte de grupos que impulsaron el klezmer, como Afro-Semitic Experience junto a David Sevan, el gospel o las músicas de Oriente Medio. Pues nuestro saludo para Stacy Phillips o Melvin Marshall, una persona que se había criado en un ambiente muy religioso, muy ortodoxo, pero que luego salió al mundo de la música folk y country americana como si hubiera nacido en las mismísimas montañas de Oregón, y que luego también supo conjugar su saber con otro tipo de músicas, especialmente los conocimos aquí a través del grupo que fundó junto a David Chevan, Afro-Semitic Experience, que pueden recuperar cuando quieran escribiendo el nombre de este grupo buscar en Radio Sefarad y encontrarán varios ejemplos de ello. Terminamos así las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Nosotros regresaremos mañana.